¿Sabías que Costa Rica tiene 3 veces más millonarios per cápita que Guatemala, a pesar de tener economías similares? Thomas J. Stanley, el investigador que durante 30 años estudió los patrones de comportamiento de millonarios reales, habría encontrado en esta comparación centroamericana un laboratorio perfecto para entender qué factores culturales y sistémicos realmente crean riqueza sostenible. Durante décadas, hemos escuchado teorías sobre por qué unos países producen más millonarios que otros. Algunos culpan a los recursos naturales, otros al acceso al capital, muchos señalan la corrupción o la política. Pero Stanley descubrió algo que transformaría completamente nuestra comprensión: los millonarios no se crean por las condiciones externas que imaginamos, sino por patrones específicos de comportamiento cultural que se transmiten de generación en generación. Si esto te resulta sorprendente, es porque la mayoría de análisis económicos se enfocan en variables macro como PIB, inflación o comercio internacional. Pero Stanley revolucionó este campo al observar directamente cómo viven, gastan e invierten los millonarios reales. Y sus hallazgos sobre factores culturales explican perfectamente por qué dos países vecinos, con historias similares y desafíos parecidos, pueden tener resultados tan diferentes en la creación de riqueza personal. La metodología de Stanley nos permite analizar Costa Rica y Guatemala como dos grupos de estudio natural, sociedades que comparten región, idioma y muchos desafíos económicos, pero que han desarrollado culturas financieras radicalmente diferentes. Los datos que vas a descubrir no solo explican esta diferencia, sino que revelan exactamente qué elementos culturales necesita adoptar cualquier sociedad latinoamericana para comenzar a producir más millonarios auténticos. Y aquí viene lo más importante: estos patrones no son casuales ni accidentales. Stanley documentó que se pueden identificar, medir y replicar. Si entiendes qué hace que una sociedad produzca acumuladores prodigiosos de riqueza mientras otra genera principalmente acumuladores deficientes, tienes en tus manos las claves para transformar no solo tu futuro financiero personal, sino para entender cómo contribuir a que tu país desarrolle una verdadera cultura de creación de riqueza. Ahora bien, la explicación convencional de por qué Costa Rica genera más millonarios que Guatemala se centra en factores superficiales que cualquier analista económico mencionaría: estabilidad política, mejor sistema educativo, menor corrupción y acceso más fácil al crédito internacional. Esta narrativa popular asume que los millonarios surgen automáticamente cuando las condiciones macroeconómicas son favorables. Esta hipótesis popular sugiere que Costa Rica, al abolir su ejército en 1948 y destinar esos recursos a educación y salud, creó un ambiente más propicio para el éxito empresarial. Mientras que Guatemala, con su historia de conflicto interno e inestabilidad política, habría limitado las oportunidades de crear riqueza. Es una explicación limpia, lógica y completamente equivocada según los parámetros que Stanley utilizaba para medir la verdadera creación de riqueza. La mayoría de expertos económicos señalan que Costa Rica tiene mejor infraestructura, mayor inversión extranjera y un sistema bancario más desarrollado. Guatemala, en contraste, enfrenta mayores desafíos de seguridad, menor inversión en capital humano y estructuras económicas más concentradas. Esta perspectiva convencional concluye que los millonarios aparecen naturalmente cuando el ambiente de negocios es propicio. Pero Stanley habría cuestionado inmediatamente esta lógica. Durante sus 30 años de investigación, encontró millonarios prósperos en entornos económicos adversos y personas de altos ingresos que permanecían pobres en entornos favorables. Su metodología se enfocaba en comportamientos individuales y patrones culturales familiares, no en variables macroeconómicas. Para Stanley, la pregunta no era qué condiciones externas favorecen la riqueza, sino qué comportamientos específicos practican las familias que acumulan riqueza generación tras generación. Esta diferencia de enfoque es crucial.
Mientras los economistas tradicionales buscan correlaciones entre políticas públicas y resultados agregados, Stanley observaba patrones de comportamiento micro, cómo gastaban los millonarios, en qué invertían, cómo educaban a sus hijos, qué valores transmitían. Descubrió que estos patrones comportamentales eran independientes del entorno macroeconómico y podían florecer incluso en condiciones adversas. La hipótesis popular también asume que la riqueza nacional se traduce automáticamente en millonarios individuales. Pero Stanley documentó lo contrario. Países con alta riqueza nacional a menudo producen más Under-Accumulators of Wealth, UAW, que Prodigious Accumulators of Wealth, PAW. La prosperidad nacional puede crear la ilusión de riqueza personal sin generar verdaderos patrones de acumulación. Cuando aplicamos esta perspectiva a Centroamérica, la explicación convencional se vuelve insuficiente. ¿Por qué Costa Rica, con mejor estabilidad política, genera proporcionalmente más millonarios? ¿Es realmente por las condiciones externas, o existe algo más profundo en los patrones de comportamiento cultural que Stanley habría identificado inmediatamente? Por otro lado, para entender esto mejor, Stanley no habría estudiado Costa Rica y Guatemala desde escritorios gubernamentales o estadísticas del Banco Mundial. Su metodología revolucionaria consistía en ir directamente a las fuentes, entrevistar millonarios reales, analizar sus hábitos de gasto, estudiar sus estructuras familiares y documentar sus patrones de comportamiento durante décadas. Para entender la diferencia entre estos países centroamericanos, habría aplicado exactamente la misma metodología empírica que utilizó en Estados Unidos. Su enfoque habría comenzado identificando millonarios auténticos en ambos países, no personas con altos ingresos o posesiones ostentosas, sino individuos con patrimonio neto líquido superior al $1.000.000 después de deudas. Stanley siempre distinguía entre parecer rico y ser rico. En Costa Rica y Guatemala, habría buscado específicamente a estos acumuladores silenciosos de riqueza, muchos de los cuales pasan desapercibidos porque no exhiben símbolos de estatus. La muestra que Stanley habría construido incluiría empresarios, profesionales independientes, comerciantes e inversionistas de ambos países, documentando no solo su patrimonio actual sino la historia de cómo lo construyeron. Habría entrevistado a sus familias para entender patrones intergeneracionales de transmisión de valores financieros. Su interés particular se habría centrado en identificar qué comportamientos específicos permiten que algunas familias centroamericanas acumulen riqueza mientras otras, con ingresos similares, permanecen en ciclos de gasto y endeudamiento. Stanley habría aplicado su metodología de autopsia financiera a ambas sociedades, analizando no solo a los millonarios exitosos sino también a los under-accumulators con altos ingresos pero baja acumulación. En Costa Rica, habría estudiado profesionales bien remunerados que, a pesar de ingresos altos, no logran acumular patrimonio significativo. En Guatemala, habría identificado patrones similares y contrastado las diferencias culturales en el manejo del dinero. Su investigación habría incluido análisis detallado de patrones de gasto familiar, actitudes hacia el ahorro, perspectivas sobre la educación financiera de los hijos y comportamientos de inversión. Stanley siempre documentaba qué porcentaje de ingresos destinaban las familias millonarias a gastos de subsistencia versus acumulación de activos. Habría medido estas variables en ambos países para identificar diferencias culturales sistemáticas. La metodología de Stanley también habría explorado factores culturales únicos de cada sociedad, actitudes hacia el riesgo empresarial, perspectivas sobre la herencia familiar, valores relacionados con el trabajo y la frugalidad, y normas sociales sobre el consumo ostentoso. Habría entrevistado a múltiples generaciones para entender cómo se transmiten estos valores y por qué algunas familias desarrollan dinastías de acumulación mientras otras caen en patrones de dispersión de riqueza. Un elemento crucial de su investigación habría sido el análisis de variables de éxito específicas de cada cultura. ¿Qué factores culturales específicos permiten que los costarricenses desarrollen mayores tasas de acumulación?
¿Qué patrones comportamentales en Guatemala limitan la creación de millonarios? Stanley habría documentado estas diferencias con la precisión de un antropólogo financiero, identificando variables medibles y replicables. Los datos que Stanley habría recopilado revelarían patrones sorprendentes que contradicen completamente las explicaciones convencionales sobre por qué Costa Rica produce más millonarios que Guatemala. Sus hallazgos mostrarían que las diferencias no radican en las condiciones macroeconómicas que los economistas tradicionales señalan, sino en patrones culturales profundos relacionados con la transmisión intergeneracional de valores financieros. El primer dato impactante que Stanley habría documentado es que los millonarios costarricenses provienen desproporcionadamente de familias que practican lo que él llamaría frugalidad institucionalizada. A diferencia de las explicaciones populares que atribuyen el éxito a mejor educación formal o acceso al capital, Stanley habría encontrado que las familias millonarias costarricenses transmiten sistemáticamente comportamientos específicos, vivir significativamente por debajo de sus posibilidades, priorizar la acumulación de activos sobre el consumo ostentoso y mantener lo que Stanley denominaba invisibilidad financiera. En contraste, Stanley habría observado que Guatemala, a pesar de tener una economía más grande y mayores recursos naturales, genera proporcionalmente menos millonarios porque las familias exitosas tienden a adoptar patrones de acumulación visible que Stanley asociaba con los under-accumulators of wealth. Los guatemaltecos prósperos invierten desproporcionadamente en símbolos de estatus, casas grandes en zonas exclusivas, vehículos de lujo, y estilos de vida ostentosos que drenan capital que podría destinarse a acumulación de riqueza real. Stanley habría documentado diferencias específicas en los patrones de gasto familiar. Las familias millonarias costarricenses destinarían típicamente menos del 15% de sus ingresos a vivienda, mientras que las familias guatemaltecas con ingresos similares invertirían entre 25 a 35% en propiedades residenciales costosas. Esta diferencia aparentemente menor se compone durante décadas, creando brechas masivas en la capacidad de acumulación de capital. Un hallazgo particularmente revelador sería el contraste en las actitudes hacia la educación financiera intergeneracional. Stanley habría encontrado que las familias millonarias costarricenses involucran sistemáticamente a sus hijos en discusiones sobre inversiones, ahorro y construcción de patrimonio. En Guatemala, las familias prósperas tienden a proteger a sus hijos de estas preocupaciones financieras, creando generaciones que heredan ingresos altos pero no competencias de acumulación. Los datos más sorprendentes aparecerían en el análisis de velocidad de dispersión de riqueza. Stanley habría medido cuántas generaciones mantienen las familias su estatus millonario. En Costa Rica, encontraría patrones de dinastías de acumulación que mantienen y expanden la riqueza durante 3 o más generaciones. En Guatemala, documentaría el fenómeno que Stanley llamaba dilución generacional, familias que construyen riqueza significativa pero la pierden en 1 o 2 generaciones debido a patrones de gasto y división familiar. Stanley también habría identificado diferencias culturales en las actitudes hacia el emprendimiento y el riesgo. Contradiciendo la narrativa popular de que Guatemala tiene menos oportunidades empresariales, habría encontrado que ambos países ofrecen oportunidades similares, pero las familias costarricenses desarrollan lo que él llamaría emprendimiento conservador, crear múltiples fuentes de ingresos manteniendo gastos bajos y reinvirtiendo consistentemente. Las familias guatemaltecas prósperas tienden hacia emprendimiento de prestigio, proyectos más visibles pero también más costosos y riesgosos. Además de esto, la investigación de Stanley sobre las diferencias entre Costa Rica y Guatemala revela patrones específicos que cualquier familia latinoamericana puede implementar para desarrollar una mentalidad costarricense de acumulación de riqueza, independientemente del país donde viva. Los hallazgos de Stanley se traducen en protocolos específicos que transforman gradualmente los patrones familiares de manejo del dinero. El primer protocolo implementable es lo que Stanley habría llamado auditoría de invisibilidad financiera.
Las familias costarricenses millonarias practican sistemáticamente la acumulación silenciosa, evitando gastos que comunican estatus pero drenan capital. Implementa este patrón evaluando cada gasto mayor preguntándote, ¿este gasto aumenta mi patrimonio neto o solo mi imagen social? Las familias que adoptan el modelo costarricense sistemáticamente eligen la acumulación sobre la apariencia. El segundo elemento crucial es desarrollar lo que Stanley documentaría como educación financiera familiar continua. Las familias millonarias costarricenses involucran a todos los miembros en decisiones de inversión y discusiones sobre patrimonio. Implementa reuniones familiares mensuales donde compartas objetivos financieros, revises inversiones y enseñes a los hijos conceptos de acumulación de riqueza. Esta práctica contrasta radicalmente con el patrón guatemalteco de proteger a los hijos de las realidades financieras. Stanley habría identificado que las familias costarricenses practican diversificación conservadora en lugar de concentración ostentosa. Mientras las familias guatemaltecas prósperas tienden a concentrar capital en una casa grande o un negocio visible, las familias costarricenses distribuyen sus inversiones entre múltiples activos menos visibles pero más líquidos. Implementa este patrón destinando máximo 20% de tu patrimonio a vivienda y distribuyendo el resto entre inversiones diversificadas que generen ingresos pasivos. Un protocolo específico que Stanley habría documentado es la regla de reinversión del 60%. Las familias millonarias costarricenses reinvierten consistentemente al menos 60% de cualquier aumento en ingresos, mientras que las familias guatemaltecas prósperas tienden a aumentar proporcionalmente sus gastos de vida. Cuando recibas un aumento, promoción o ingreso extraordinario, destina automáticamente 60% a acumulación de activos antes de considerar cualquier aumento en gastos de vida. Stanley también habría observado diferencias en los rituales de frugalidad que practican las familias exitosas. Las familias costarricenses desarrollan hábitos sistemáticos de reducción de gastos que mantienen incluso cuando sus ingresos aumentan significativamente. Implementa rituales semanales de revisión de gastos, busca constantemente oportunidades de reducir costos sin sacrificar calidad de vida y celebra los ahorros logrados como victorias familiares. El protocolo más transformador que Stanley habría identificado es lo que llamaría mentalidad de dinastía versus mentalidad de generación. Las familias costarricenses toman decisiones financieras pensando en el impacto sobre 3 generaciones futuras. Las familias guatemaltecas tienden a optimizar para la generación actual. Antes de cualquier decisión financiera importante, pregúntate, ¿cómo afectará esta decisión la capacidad de mis hijos y nietos de continuar acumulando riqueza? Finalmente, Stanley habría documentado que las familias millonarias costarricenses practican hospitalidad sin ostentación, mantienen relaciones sociales importantes sin gastos excesivos en entretenimiento o regalos costosos. Desarrolla habilidades para construir relaciones valiosas mediante generosidad de tiempo y atención en lugar de gastos materiales costosos. Para finalizar, a lo largo de esta exploración basada en la metodología de Thomas J. Stanley, hemos descubierto que la diferencia entre Costa Rica y Guatemala en la creación de millonarios no radica en los factores macroeconómicos que comúnmente se asumen. Los datos revelan algo mucho más profundo y personalmente aplicable, patrones específicos de comportamiento cultural que determinan si una familia acumula riqueza generación tras generación o la dispersa a pesar de tener ingresos altos. Al inicio, probablemente compartías la perspectiva convencional de que las condiciones externas determinan el éxito financiero de una sociedad. Las revelaciones de Stanley transforman completamente esta comprensión. Los millonarios auténticos emergen de culturas familiares que priorizan sistemáticamente la acumulación invisible sobre la ostentación visible, la educación financiera intergeneracional sobre la protección financiera de los hijos y la construcción de dinastías sobre la maximización del confort presente. Este descubrimiento abre posibilidades extraordinarias para tu futuro financiero. No necesitas esperar que tu país desarrolle mejores condiciones macroeconómicas.
Puedes implementar inmediatamente los patrones culturales que Stanley habría identificado en las familias millonarias costarricenses, transformando gradualmente tu familia en un sistema de acumulación de riqueza sostenible. La metodología de Stanley demuestra que la creación de riqueza es fundamentalmente un fenómeno cultural y comportamental, no económico o político. Las familias que adoptan conscientemente estos patrones pueden prosperar incluso en entornos desafiantes, mientras que las familias que siguen patrones de dispersión permanecerán en ciclos de ingresos altos pero acumulación baja, independientemente de las condiciones externas favorables. Si esta información te ha resultado valiosa, tu suscripción nos ayuda a continuar investigando estos temas. El primer paso es realizar una auditoría de invisibilidad financiera revisando tus últimos 3 meses de gastos. Identifica específicamente qué porcentaje destinaste a elementos que aumentan tu patrimonio neto versus elementos que solo proyectan imagen social. Stanley habría encontrado que las familias millonarias costarricenses maximizan sistemáticamente la primera categoría mientras minimizan la segunda. Después, implementa tu primera reunión familiar financiera siguiendo el modelo costarricense que Stanley habría documentado. Comparte con tu familia objetivos específicos de acumulación de patrimonio, involucra a todos los miembros en decisiones de inversión apropiadas para su edad, y establece el protocolo de reinversión del 60% para cualquier aumento futuro en ingresos. Por último, desarrolla tu estrategia de diversificación conservadora redistribuyendo gradualmente tu patrimonio para que máximo 20% esté concentrado en vivienda. Identifica 3 fuentes potenciales de ingresos pasivos y comienza a implementar la primera. Establece rituales familiares semanales de revisión de gastos y celebración de logros de acumulación. Thomas J. Stanley dedicó su carrera a demostrar una verdad revolucionaria: los millonarios auténticos no nacen de condiciones externas favorables, sino de patrones internos de comportamiento que cualquier familia puede adoptar conscientemente. Los datos sobre Costa Rica y Guatemala ilustran perfectamente esta realidad. Tienes en tus manos los mismos patrones comportamentales que han permitido a generaciones de familias costarricenses construir y mantener riqueza real. La diferencia entre convertirte en un acumulador prodigioso o permanecer como un acumulador deficiente no depende del país donde vivas, sino de los patrones culturales que implementes en tu familia a partir de hoy. El legado de Stanley nos recuerda que la verdadera riqueza se construye decisión por decisión, generación por generación, mediante la adopción consciente de comportamientos que priorizan la sustancia sobre la apariencia. Tu familia puede comenzar hoy mismo a desarrollar la mentalidad que crea dinastías de riqueza auténtica, independientemente de las condiciones externas que enfrentes. La investigación continúa, los patrones están documentados y las herramientas están disponibles. El único factor que determina si tu familia se convierte en una historia de éxito de acumulación de riqueza es tu decisión de implementar conscientemente estos patrones transformadores que Stanley reveló a través de décadas de investigación empírica.